Hola nuevamente a todos a JC Relojes. Hoy traigo al canal un fabricante de relojes chino que para los que al igual que yo se pasan navegando en páginas de compra en línea como es Amazon, se han dado cuenta de la presencia que tienen estos relojes. Algunos resaltan más ya que se apalancan copiando algunos diseños de la marca Casio. El que yo elegí no es de esos ya que pensé que sería mejor otro diseño. Bueno, además de que estaba bastante rebajado. Pero mejor, vamos a verlo. Como ya leyeron en el título del video, el nombre de la marca de este reloj es Skimei o SKMei, así escuché que le nombraban en algunos videos que he visto. También algo que leí acerca de esta empresa es que fabrica sus propios relojes y para otras marcas chinas, principalmente digitales, de funciones básicas, y de ahí ha estado escalando movimientos analógicos de cuarzo y automáticos, además de ahora relojes inteligentes. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos atañe. Yo olvidaba mencionar el costo de unos $14 norteamericanos. Ahí lo marcaba como rebaja, no sé si esto es solo por estrategia o algo así. De ahí si elegimos este modelo, me parece que nos llegará con diferente presentación. Esta seguramente la entrega a esta marca, como es Black Mammoth, me parece que es una tienda de accesorios. Por eso llega en este empaque de cartoncillo, simplemente marcado con su logotipo, que está hecho como de polígonos, como los que vemos en la programación de computadoras, videojuegos y demás. Por debajo, sí la indicación de que tenemos un reloj digital para hombre de caucho a prueba de agua y nuevo. Código de barras. Por detrás la leyenda, gracias por tu compra. Este producto que tienes en tus manos cuenta con garantía sobre defecto de fábrica de 3 meses. Si notas alguna anomalía, comunícate con nosotros para poder ofrecerte una rápida solución. Tenemos número de atención, además del soporte blackmammoth.com, de su correo para hacer válida la garantía. Lo importante es lo que está dentro. Seguramente se ve así. Listo. Separamos. Aquí tenemos la misma leyenda. Y simplemente aquí el reloj en una bolsa de plástico. Listo, aquí lo tenemos. Bueno, aquí no hay mucho que ocultar. Ya pueden ver la carátula. Como ven, es el que elegí directamente un reloj, pues con imagen deportiva y carátula en negativo. En conjunto llega con el manual del usuario. Aquí está, Skimei modelo 1251. Y seguramente indicaciones de programación, configuración. Y al borde de su correa, el cartoncillo con el nombre de la marca. Es un logotipo que no me despierta tanto, no me agrada mucho. No sé ustedes qué piensan. Lo primero que vamos a notar es esta carátula enorme. Vean, sí, incluso refleja mucho. Ahí lo tienen. Números bastante grandes, amplios. Se le va a visualizar muy bien la hora. Por lo demás, al tacto se siente como plástico. De hecho, no es la sensación como de resina de otros relojes. Aquí, como para describirlo, será como una especie de plástico, como ese que teníamos en los controles de la casa o de juguetes. Digo, no está tan mal hecho, ahí pueden ver. Pero sí se siente, sí da esa sensación. Sí tiene peso, no se siente tan hueco. En cuanto a la correa, esta es suave, mencionada de caucho, sí, se siente así, de hecho es flexible. 4 botones para la configuración, ahí pueden ver la indicación que tiene de la marca arriba, Skimei, luz, mode, start, reset y resistencia al agua. Botones grandes seguramente para hacer el cambio, aquí está mode, vamos, es el cronógrafo, después segundo uso horario, tenemos timer y la hora principal, seguramente alarma, sí, ahí está, también me la estaba dejando. Por el cristal no es mineral, este es acrílico, plástico. Incluso me parece que aquí al darle la vuelta creo que tiene protector. A ver, permítame. Sí, sí tiene esta película protectora, este plástico. Pensaba que no, pero sí. De hecho no se apreciaba al momento que lo abrí, pero sí lo tiene. Ahí está. Ok, ahí se ve mucho más brillante. Presiona el botón de luz y ahí está. Se alcanza a observar por detrás de los números este brillo y el LED que se despliega por arriba. Eso con luz, pero si hay poca iluminación no es tan discreta. Incluso tiene afterglow, permanece encendida durante unos segundos y sí es bastante potente. Si lo coloco en la muñeca, ya verán la diferencia o la referencia que mencionaba. Mi muñeca es de 16,5 centímetros. De inmediato van a notar que sí se ve grande. Como decía ya, sí es una caja que pensaba o veía imágenes más pequeña, pero no. Esto al tenerlo colocado no está tan incómodo, se siente bien. Obviamente falta darle uso estos días para poder llegar con la reseña completa de este reloj, además de mencionar las especificaciones como tamaño de caja, además lo importante de cómo se ha comportado durante estos días, ya que muchos tenemos esa noción o esa predisposición de que algo chino pues nos va a fallar inmediatamente. Vamos a darle uso algunos días y vendremos con la reseña completa. Bueno, con eso dejamos este unboxing y primer vistazo al reloj Skimei. Una disculpa por los reflejos que nos da esta gran pantalla y el efecto que genera en la cámara.
Pero bueno, por eso siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. Si ya conocen este reloj, ¿qué opinan de esta marca? Como ven, ya que generalmente en comentarios de las páginas online llegan a tener buenas referencias, buenas opiniones. Además, si les gustó el video, pueden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Yo no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.